Bien, estimados alumnos, vamos a dar comienzo a la clase del día de la fecha. Nosotros, bueno, ya hemos empezado a desarrollar todos los que son los conceptos en cuanto a nuestra unidad número 3. Hemos desarrollado tanto el punto 3, 4 y 5. Hemos terminado con los derechos de la personalidad, personalísimos humanos. Hemos trabajado lo que son la mayoría de los derechos. Yo les voy a remitir bibliografía adjunta en cuanto al derecho a la salud, por ejemplo. No solamente el derecho a la salud se va a traspolar a lo que es efectivamente el derecho a la salud de los sujetos, sino también la protección del medio ambiente. Aquí vamos a tener dos cuestiones, porque el derecho a la salud puede ser entendido a partir de ese derecho que va a tener todo ser humano por su propia naturaleza, sino también en cuanto a la protección del medio ambiente. Y aquí nosotros rememoramos o pasamos a acordarnos un poquito de lo que ya habíamos trabajado en cuanto a estos derechos de interés difuso y la diferencia que van a tener con los derechos que tienen, digamos, una fase individual, es decir, son ejercidos por un sujeto en particular. En cambio hay derechos que ya, bueno, lo hemos charlado y he remitido la bibliografía al respecto, que tienen que ver con intereses que son colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Son intereses que le pertenecen a todos los sujetos por igual, donde no pueden prohibir a otro sujeto el mismo ejercicio, digamos, su propio goce. No son de apropiación particular, es decir, no son de apropiación individual, sino que son ejercidos por el conjunto. Y esto también tiene otra consecuencia, que es que hay la parte de la defensa, es decir, la legitimación para actuar, no le va a corresponder a un individuo en particular, sino le va a corresponder a algún ente que los represente a esos individuos en nivel colectivo. Muchos autores plantean, y ya lo hemos conversado en las clases anteriores, que estos derechos de intereses difusos o estos intereses colectivos son representados o está legitimado el defensor del pueblo para pedir su restablecimiento o su defensa, ¿sí? Sobre el resto de los derechos, bueno, les voy a remitir la bibliografía para que lo vayan charlando y vamos a ir trabajando, obviamente, en un práctico. Dicho sea de paso, otro aviso parroquial, tenemos el práctico para la semana que viene sobre la unidad 1. La semana que viene, el día que tienen para presentarlos es el 14, el mismo 14 yo les voy a remitir el práctico de la unidad 2 para que ustedes lo vayan trabajando para ir avanzando. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito y vamos a empezar con la unidad 4, que nos trabaja, o vamos a trabajar, lo que es los sujetos de la relación jurídica. Para que nos acordemos un poquito de lo que es el sujeto de la relación jurídica, nosotros en la primera clase ya habíamos trabajado los elementos de la relación jurídica, tanto el sujeto, el objeto y la forma, y habíamos desarrollado un poco de cada concepto. En este momento, o en este estadio de nuestra unidad 4, vamos a empezar a trabajar sobre el sujeto de la relación jurídica. Y estos son las personas, son los sujetos de relación jurídica. Siempre nosotros vamos a tener en cuenta que al momento del ejercicio de los derechos vamos a tener otro. Este otro sujeto o otro se va a manifestar no solamente como una persona de carne y hueso, sino puede representarse como una persona que no es de carne y hueso. En este caso estamos hablando de las personas que son establecidas como personas jurídicas, ¿sí? Si ustedes ven a su alrededor, en este mismo instante van a estar en contacto con personas, ¿sí? Ya pueden ser sus padres, esos son personas de carne y hueso, es decir, personas humanas. Y si no, van a estar en contacto, por ejemplo, con un proveedor de internet. Eso es una persona jurídica, ¿sí? También hay un tema que hemos empezado a desarrollar a partir del año pasado en cuanto a los animales. Si son personas, son sujetos de derechos. Aquí hay bastante bibliografía al respecto. Yo les voy a remitir un par de artículos. La doctrina se divide principalmente en dos partes. Una doctrina mayoritaria que nos plantea que en realidad estamos frente a cosas, pero que podrían llegar a catalogarse como cosas animadas, y dentro de estas cosas animadas una subcategoría donde podemos hablar de cosas sintientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales
en el viejo derecho romano se mantenían dentro de la clasificación de las cosas que eran susceptibles de apropiación por parte del humano. Se convertían entonces en parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque había una concepción teocéntrica. Esto ha tenido ciertas variaciones y hay jurisprudencia al respecto, donde las cosas no humanas o los animales, si bien son cosas, no deben ser equiparadas como cosas inanimadas, por lo que se les da un estatus diferente a las cosas animadas de las cosas no animadas. Si bien son susceptibles de apropiación, dentro de las mismas cosas vamos a tener, dentro de las mismas cosas animadas, vamos a tener una subcategoría donde están las cosas los animales sintientes, que son todos aquellos animales que pueden expresar sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Para muchos autores es la posibilidad de que este animal pueda entender y pueda procesar lo que es el dolor. En esta doctrina, ya la van a leer, nos plantean que, bueno, al ser cosas sintientes, hay una esfera que el derecho entiende que hay que proteger. Por lo tanto, estas cosas sintientes gozan de algún estatus superior a una cosa inanimada o una cosa que, si bien está animada, no es sintiente o no es capaz de expresar sentimientos. Todo esto nace a partir de cierta jurisprudencia, que si bien no es jurisprudencia de la fa civil o de la competencia civil, sí tiene grandes consecuencias en cuanto a la suposición de que si el sujeto es sintiente, no es un sujeto, sino que el objeto o esta cosa es sintiente, tiene que tener cierta protección por parte del derecho. Estamos hablando de los fallos sobre los gorilas, de la gorila Sandra, que es un fallo de la justicia argentina, de la justicia penal en realidad, un habeas corpus que se presenta ante la situación de un gorila que las sociedades protectoras de animales entienden que debe ser protegido ante la situación de dejadez que tenía. Esta jurisprudencia ha tenido consecuencias a nivel mundial, lo cual no deja de enorgullecernos. Si bien hay doctrinas que no están tan de acuerdo en cuanto a la suposición de que los animales son cosas sintientes y por lo tanto les corresponde cierto grado de protección, entiendo que es un tema bastante discutible y muy interesante para que ustedes lo investiguen y puedan desarrollarlo, ¿sí? En cuanto a el concepto de persona, es ese ente que es susceptible de adquirir derechos, ¿sí? Las clases de persona, ustedes lo van a trabajar, vamos a tener la gran división, digamos, en las dos clases de personas, las personas humanas y las personas de existencia visible, ¿sí? Luego nosotros vamos a trabajar en el punto 2 las personas de existencia visible o las personas humanas, como son catalogadas en el Código Civil Comercial. En el título primero, en su capítulo primero, empieza hablando del comienzo de la existencia de la persona humana, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a trabajar lo que es la persona por nacer. El artículo 19 nos habla que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. El término concepción ha tenido determinadas, digamos, consecuencias en cuanto a la gran división, que es la concepción en cuanto a lo que es biológica o natural de la mayoría de las personas y la que tiene o la que deriva de la reproducción asistida de los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que son concebidos mediante técnicas de asistencia. Acá nosotros vamos a trabajar, lo van a ver en la bibliografía, sobre todo en el código comentado, que es muy importante el caso Artavía Murillo contra Costa Rica. Es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos habla de estas cuestiones de la concepción como si fuera el sinónimo de anidación. En apretada síntesis, ¿qué es lo que nos trae, digamos, el fallo? Para que ustedes lo entiendan, es una pareja que no podía tener hijos de manera natural, ¿sí?
Y las técnicas de reproducción asistida involucran una gran, digamos, destrucción de material genético cuando se está trabajando sobre él. Y, digamos, Costa Rica en ese momento tenía determinadas normativa que establecía hasta eh, un número máximo de posibilidades, un número máximo de aplicación de técnicas de reproducción asistida. Y aquí es donde empieza digamos, el problema para estos sujetos que inician la acción. ¿Por qué? Porque ellos no podían, digamos, tener hijos y por lo que querían seguir probando estas técnicas de reproducción asistida. Y acá empezamos a plantearnos qué es o hasta dónde llegaría el concepto de persona por nacer o comienzo de la existencia de la persona humana por sí. Si nosotros estamos para que ustedes entiendan lo que es la concepción asistida, es la unión del gameto femenino con el gameto masculino, pero no en el seno materno. ¿Sí? En este caso es donde nosotros tenemos que entender y trabajar no solamente con el artículo 19, sino tenemos que avanzar un poco en cuanto al artículo que ustedes van a trabajar, que es el artículo 21, ¿sí? En cuanto al nacimiento. Si nosotros seguimos con la interpretación de estos artículos, si nosotros tenemos en cuenta ese artículo 19 y ese artículo 21, vamos a notar que el mismo artículo 21 no solamente nos habla de la posibilidad de que este sujeto sea concebido de la manera natural, sino nos habla del implantado. ¿Qué quiere decir esto? En realidad que tanto el sujeto que es concebido de manera natural o como es implantado, no va a haber ninguna diferencia. Ahora, si bien tenemos que empezar a pensar cuando hay que entenderlo como concebido. Las técnicas, por ejemplo, in vitro, involucran, desde el punto de vista del derecho, una situación donde tendríamos la posibilidad de un embrión que luego, efectivamente, una vez que es implantado, tiene la posibilidad de sobrevivir. Pero ese embrión en sí puede llegar a tenerse como persona al momento de la unión, es decir, la concepción es la implantación, lo dicen los autores clásicos, es la unión entre el gameto femenino y el gameto masculino. Esta unión entre el gameto femenino y el masculino, en realidad, cuando estamos hablando de la fecundación in vitro, se daría el momento en que es realizado artificialmente. Entonces, es posible pensar una persona antes de ser implantado en el seno materno. Y acá es donde está la gran discusión. Muchos autores les van a decir que en realidad cuando nosotros tenemos la unión del gameto femenino y el gameto masculino en una técnica in vitro, no tenemos persona, sino que tenemos la posibilidad de que material genético se transforme en persona. Hay otros autores que les van a decir que la chispa divina aparece en el momento mismo que existe la posibilidad de ser persona. Esa chispa divina tiene que ver con una concepción más cristiana en cuanto al momento de efectivamente existencia de la persona. Son, cuestiones bastante discutibles porque si el embrión no es implantado en el seno materno no va a poder tener esa posibilidad. Por lo tanto, es entendible que nosotros pensemos que el artículo 19 nosotros lo tenemos que entender cuando la concepción comienza al momento de estar en el seno materno, porque es en el lugar donde va a ser posible el desarrollo del, digamos, del embrión. Por lo tanto, ese artículo 19 tiene que ser comprendido a instancias de su aplicación integral. ¿Sí? Este tema ha desarrollado múltiples discusiones doctrinarias y el fallo de Ataviria Murillo es el que más o menos nos sirve a nosotros para entender y establecer quizá cuál es la línea o cuándo nosotros vamos a tener la posibilidad de material genético y cuándo tenemos efectivamente personas.
No obstante, ese material genético asimismo goza de determinada protección que nosotros ya le hemos trabajado cuando trabajábamos el derecho de la salud en la clase anterior. Ahí ya hemos mencionado la protección de los embriones. Sin embargo, nos dice la normativa, el Código Civil Comercial, que la protección de los embriones debería realizarse por ley especial, lo cual al momento no ha sido sancionado. Por lo tanto, estamos esperando, digamos, esa sanción para poder determinar y dilucidar ciertas cuestiones que hacen a las técnicas de reproducción asistida y digamos, al comienzo de la existencia de la persona, para que nos echen un poco más de claridad en esta discusión doctrinal. Pero bueno, van a tener en la bibliografía este fallo para poder leerlo y poder trabajarlo en particular en este tema. Siguiendo con nuestro desarrollo del programa, y la posteriori del comienzo de la existencia van a tener la condición jurídica. En cuanto a la condición jurídica, nosotros vamos a tener que vamos a considerar a esta persona humana como un centro de imputación de efectos. ¿Qué quiere decir esto? Un centro de imputación de derechos y deberes jurídicos en el ámbito civil. El comienzo de la persona humana acontece desde esta misma concepción, si bien vamos a tratar de dilucidar qué cuestiones en particular van a tener que ver con la condición jurídica. En principio, lo que tenemos que nosotros plantearnos es que es un sujeto de derecho al momento del comienzo de su existencia. Este es el sentido que adquiere lo que nosotros llamamos centro de imputación. Es un sujeto de derecho y va a poder adquirir determinados derechos. Y en la bibliografía vamos a desarrollar efectivamente cuáles son los derechos que va a poder adquirir este sujeto por nacer. Que si bien es un sujeto que tiene una condición jurídica de ser sujeto de derecho, eso es un ente que va a poder adquirir derechos, no los va a poder ejercer por sí mismo y sí los va a ejercer por intermedio de sus representantes. ¿Por qué? Porque es un sujeto absolutamente incapaz en cuanto y en tanto no puede manifestar su voluntad haciendo efectivos esos derechos. ¿Sí? Bien, aquí tenemos también que hacer una pequeña aclaración donde el Código de Vélez nos hablaba de que la persona por nacer podía adquirir los derechos por donación o por herencia. Esto, digamos, en la doctrina ha expandido, digamos, la posibilidad de que la persona la persona por nacer pueda adquirir derechos. Si ustedes quieren de alguna manera clasificarlos con los elementos que venimos trayendo nosotros en las unidades anteriores, la persona por nacer, digamos, como centro de imputación puede adquirir tanto derechos patrimoniales como derechos extrapatrimoniales. Obviamente los derechos extrapatrimoniales, derecho a la vida, derecho al nacimiento, derecho a la integridad personal, son derechos que tienen que ver con digamos, la posibilidad de ser persona y van a estar supeditados siempre al efectivo nacimiento con vida, porque nuestro Código Civil Comercial mantiene aún o reza lo mismo, el mismo sistema que el Código de Vélez en cuanto a que quedan estos derechos irrevocablemente adquiridos con el nacimiento con vida. Ahora, si el sujeto fallece antes del nacimiento, se lo tiene como que nunca ha existido, lo cual, bueno, presentaría sus objeciones a nivel de lo que nosotros entendemos como la persona por nacer, debido a nuestra formación cristiana, o la formación católica apostólica romana, en cuanto a que la persona por nacer es un sujeto con vida. No obstante, nosotros no estamos acá para dar nuestra opinión subjetiva ni nuestra opinión personal, sino para enseñarles a ustedes lo que dice la letra fría de la ley y lo que plantean algunos autores. También va a poder, puede adquirir derechos patrimoniales, como ser la herencia, puede adquirir, digamos, también la posibilidad de ejercer la acción de daños, las indemnizaciones por daños que sufre su madre, por ejemplo, o que sufre la misma persona por nacer al momento de estar en el seno materno. Bueno, hay un cúmulo de derechos que bueno, lo van a desarrollar efectivamente con la bibliografía en mano, no me voy a detener mucho, pero sí tenemos que tener presentes que estos derechos van a quedar irrevocablemente adquiridos al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto irrevocablemente adquirido? Estos derechos en sí van a
están supeditados a una condición que es el nacimiento con vida. Nosotros más adelante, cuando trabajemos los actos jurídicos, vamos a trabajar esta cuestión de la condición. La condición es un hecho jurídico incierto que sucede en el futuro. Por lo tanto, digamos, en este sentido es una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque efectivamente los derechos van a quedar adquiridos al momento del nacimiento, ¿sí? Y esto mismo les plantea el Código Civil Comercial siguiendo los lineamientos de Vélez Arfield. Es más, en el mismo artículo 21 dice el nacimiento con vida, dice los derechos y obligaciones del concebido o el implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Y aquí es donde el artículo 21, no obstante, nos establece una presunción en el último párrafo donde dice que el nacimiento de con vida se presume. Esta presunción es una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Si en el sentido es que como principio existe la condición resolutoria en cuanto a que los derechos y deberes que adquiere esta persona por nacer, ya sea concebido o implantado, eso consolidan o quedan irrevocablemente adquiridos cuando efectivamente nace con vida. En caso contrario, si no nace con vida, la ley considera que este sujeto no ha existido. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es cuándo se produce este nacimiento con vida. Dice que la doctrina, cuando acontece el alumbramiento y es separada la persona que dio a luz, es decir, cuando se está ante dos personas con individualidad propia. Si fallece antes de ese momento, se va a considerar que la persona nunca ha existido. Las cuestiones de, digamos, esta posibilidad de adquirir derechos está supeditada al nacimiento con vida. Y esta presunción, como ya les dije, que la persona ha nacido con vida es refutable o es posiblemente o es discutible, porque es una presunción iuris tantum, que quiere decir que va a admitir prueba en contrario. Nosotros en el derecho vamos a trabajar dos tipos de presunciones, la presunción iuris tantum y la presunción iure et de iure. La iuris tantum admite prueba en contrario y la iuris et de iure no admite prueba en contrario, es una presunción de derecho. ¿Sí? Bien, el siguiente punto del programa nos habla de los plazos del embarazo, la duración del embarazo. Eso nosotros lo tenemos en el artículo 20, en el Código Civil Comercial, que nos habla de la duración del embarazo y época de la concepción. La época de la concepción, nos dice el Código Civil Comercial, es el lapso entre un máximo y un mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Es decir, entre esos 120 días nosotros vamos a tener el momento de la concepción. ¿Cómo se cuenta este plazo de embarazo? Se va a contar obviamente desde un hecho cierto, que es el nacimiento, y no desde, como dicen muchos de ustedes en los exámenes, desde el momento de la concepción, lo cual es improbable que ustedes lo puedan saber en el momento de la concepción. Lo que sí podemos saber es el día del nacimiento y siempre se cuenta hacia atrás, ¿sí? Es la misma postura que van a trabajar en Zambías en cuanto a que no ha cambiado estos plazos. Y ahora trabajamos si hay una prueba en contrario a la posibilidad del ADN para demostrar que no pudo ser concebido en ese momento. ¿Cuál es, digamos, la importancia de este artículo? ¿Cuál es la consecuencia jurídica que puede tener este artículo? La consecuencia jurídica principalmente es la posibilidad o no que que sea hijo de ese padre. ¿Qué quiere decir? Que al momento posible de la concepción el padre haya estado vivo con la madre o haya estado, digamos, o haya tenido la posibilidad de participar en el embarazo, o bueno, en la concepción del sujeto. Ahora bien, nosotros con las técnicas de reproducción asistida, como que este principio entra un poquito en colisión y hay que entender por eso la consecuencia de la prueba en contrario, ¿sí? Principalmente también tiene que ver con la posibilidad de que el padre fallezca
a instancias anteriores del nacimiento del hijo. Entonces nos va a servir este plazo para determinar en principio si es posible que sea hijo o no de este padre que ha fallecido, ¿sí? Y esa sería una de las principales consecuencias que ustedes pueden observar cuando nosotros trabajamos sobre estos plazos del embarazo, ¿sí? Bueno, la prueba de la viabilidad tiene que ver con una cuestión de que en el derecho romano se planteaba la necesidad de que el sujeto pueda valerse por sí mismo una vez separado del seno materno. Esto en realidad ya es una cuestión superada en nuestro Código Civil Comercial, no plantea en ningún momento la necesidad de la viabilidad que el sujeto separado del seno materno se pueda mantener con vida, sino que simplemente nos dice que la posibilidad de la individualización entre la madre y el hijo determina el nacimiento con vida. Por lo tanto, nos estaremos a la presunción de que ha nacido con vida y ya, digamos, la viabilidad ya no es una cuestión que nosotros tengamos que tener en cuenta y es algo que ya ha sido superado de manera, digamos, absoluta dentro de lo que es nuestro derecho. Sin embargo, si nosotros desarrollamos muchas veces en el sentido de la prueba del nacimiento con vida. Nosotros, si bien ahora tenemos, digamos, la cuestión de que